Los movimientos sociales de oposición y resistencia al sistema colonial novohispano. Primero debemos definir qué es resistencia y qué es oposición. La palabra resistencia proviene del latín resistentes y significa mantenerse firme, persistente. La resistencia social se refiere a las medidas tomadas por ciertos sectores de la población para reflejar el rechazo y la oposición a un régimen que los mantiene inconformes, no cumplen con su cometido y es corrupto. Por otro lado, oposición se refiere al sector adverso al poder establecido o dominado. Expresa la rivalidad, pugna o confrontación entre dos partes o más. Una vez conocido el significado y conceptos de estas palabras, podemos decir que los movimientos de oposición y resistencia se refieren a las maneras que tiene una persona y o grupo de personas para expresar inconformidad ante diversos tipos de situaciones. Comúnmente se piensa que la resistencia indígena al español se limitó al proceso de conquista que culminó en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, la resistencia al europeo fue una constante del largo periodo colonial. A medida que las tropas hispanas avanzaban e intentaban dominar los territorios americanos, se enfrentaron a muchos pueblos que les opusieron una tenaz lucha. La resistencia y oposición de los habitantes de los territorios se manifestó de distintas maneras, desde resistencias pasivas hasta rebeliones armadas. En muchos territorios que ya habían sido conquistados, los nativos seguían fieles a sus creencias y tradiciones, acciones que desafiaban a sus colonialistas que buscaban imponer sus ideologías en ellos. Por lo tanto, la lucha era permanente en la relación hispano-indígena. En la mayoría de las conquistas predominaba la violencia. Por ejemplo, en la Guerra de Arauco, en el ese entonces Reino de Chile, fueron muchos los empalamientos hacia los mapuches, habitantes de este territorio, pero también los españoles se sacudían con el sonido de los instrumentos creados con los huesos de hispanos por los mapuches. Fue hasta mitad del siglo XVI que la transigencia de los religiosos católicos respecto a las creencias y costumbres nativas provocó más movimientos locales, los cuales generalmente eran provocados por los sabios de esas regiones. Un ejemplo de esto es la Guerra de Mixtón, en la que en ese tiempo se conocía como Nueva Galicia, ubicada en el norte de México en 1541 y 1542. Allí las tribus quemaron iglesias, cruces y mataron misioneros. Además, castigaron a los indígenas que persistían en la fe católica. Sin embargo, la evangelización no siempre fue resistida violentamente. Por ejemplo, en Perú, el Taqui Hongo apoyó de manera pacífica el enfrentamiento de los dioses indígenas con el dios cristiano, donde el triunfo pertenecería a los primeros. De esa manera los europeos serían expulsados del mundo andino, iniciándose un nuevo ciclo cósmico. Hay que agregar la incorporación parcial de algunos elementos de la doctrina católica, con el propósito de esconder la vigencia del culto a los dioses antiguos. El sincretismo religioso de nuestros días deriva precisamente de esta reacción, que permitió al indígena mantener parte de sus creencias bajo las formas del culto cristiano. La religión católica fue paulatinamente asimilada en las zonas urbanas dominadas por los españoles. En las fronteras del imperio colonial, la resistencia indígena fue un fenómeno permanente. A lo largo de todo el periodo colonial existieron fronteras desde el desierto del norte de México o la selva amazónica hasta el extremo sur de la gobernación de Chile. En estas extensas regiones habitaban pueblos nómadas o seminómadas que retrasaron o imposibilitaron la conquista española de dichos territorios. Por ejemplo, los chichimecas del norte de Nueva España subsistían en zonas muy áridas gracias a un óptimo aprovechamiento de la flora y la fauna del desierto, mientras los hispanos debían desplazarse con enormes bultos que les restaban movilidad.
La estructura sociocultural de estos pueblos impedía al invasor concertar acuerdos de paz duraderos, pues cualquier cacique podía quebrantarlos. No solo los españoles experimentaron este problema, sino también lo vivieron los aztecas e incas en sus respectivas guerras expansivas. Por otra parte, el uso de los productos traídos por los invasores les favoreció. Por ejemplo, el caballo fue usado para tener mayor movilidad en la guerra. Además, fue usado para su uso cotidiano en los rituales y su dieta alimenticia. Las formas de lucha fueron modificándose, adaptándose a las embocadas o guerrillas que los invasores practicaban, lo que evadía la guerra a campo abierto contra las tropas hispanas. Esto es una de las características por las que todo el proceso de resistencia que opusieron los mapuche, chichimecas, chiriguanos, guaraníes, mayas, apaches y navajos, entre muchos otros, fue tan largo. Durante los siglos XVII y XVIII se registraron muchas rebeliones indígenas en contra del régimen novohispano, los cuales son trascendentales en la historia, pero se les otorga poca importancia por lo que se tiene poca información de estos. Muy poco se han difundido los alzamientos de Enriquillo en la Española, de los mayas del Yucatán, de los acaxes en el actual estado de Durango, de los indios pueblo del norte de México, de los nativos de la selva amazónica liderados por Juan Santos Atahualpa, de los calchaquíes del noreste argentino de Tupac Katari en la audiencia de Charcas. Las rebeliones indígenas del periodo colonial se inician por distintas causas que se pueden englobar en la imposición de un sistema económico y social que había quebrado las antiguas estructuras nativas. La resistencia surge cuando el indígena decide rechazar dichas imposiciones por la fuerza de las armas. El pesado servicio personal, la mita, la encomienda, instituciones laborales donde el indígena recibía escasos beneficios tras grandes esfuerzos provocaron insatisfacción. Además, los corregidores, funcionarios mal pagados por la corona, que realizaban el reparto de mercancías, obligaban a los naturales a adquirir cosas que no eran necesarias para su vida cotidiana, como medias de seda, libros de teología o porcelana china, y se les forzaba a unirse a lo que en nuestros días llamamos consumismo. Al mismo tiempo, los corregidores actuaban despóticamente y disponían de la mano de obra indígena sin ninguna precedencia. La rebelión encabezada por José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, simboliza la respuesta indígena más radical frente a la situación descrita. No fue casual la temprana condena del corregidor de Tinta, hecho que se constituyó en la señal para el lanzamiento de los miles de indígenas del Virreinato del Perú en noviembre de 1780. También fueron provocadas por la ubicación del nativo en la pirámide social, ya que la colonia le daba el estamento más bajo y poca integración social. Eso provocó que los motines urbanos estuvieran compuestos por mestizos y castos.